Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. En efecto, aquí en el grupo más local le hemos llamado la lógica irracional del crecimiento ilimitado, porque tiene una lógica interna, que es la que tú explicaste, que es lógica, de A sigue B, C, etcétera, pero es una lógica irracional, porque aspira al infinito en un espacio que se acaba. Ahora sí que ahí está ese caer, ese estar cayendo que dice Nietzsche sobre el abismo. Igual aclarar que vamos a hablar, al menos al principio, de ideas que se han estado cuajando a nivel global para resaltar la importancia que tiene reconocer la situación en abstracto para bajarlo a lo concreto, tratando de dar como el balonazo, ¿no? Para que podamos empezar a formar esta voluntad popular que decíamos en el otro programa. Igual lo que me parece también interesante resaltar es el rol que tiene la ideología en todo esto y cómo el dinero ha ido modificando y afectándonos ideológicamente hasta desear y adoptar actitudes suicidas, como es precisamente esta sobreproducción y por ende sobreconsumo. El fenómeno de la sociedad de consumo es relativamente nuevo en principios del siglo XX con los gringos. Básicamente se plantea esta sociedad cuya búsqueda de felicidad está orientada a lo material. El apropiarse de cosas es lo que te hace feliz, o eso es lo que nos enseñan. Y puede ser cualquiera, ¿no? Comprarte un carro, ropa, cierto accesorio, una casa, un barco, un yate para los que más tienen. Pero también nos hemos vuelto, que a mí me parece peligroso por esta manipulación que se puede dar en sociedades de consumo. Y entonces nuestra felicidad se basa en esta idea de que cuanto más tengo, más feliz soy. Para lo cual, para tener más necesito ganar más dinero, para ganar más dinero necesito trabajar más, y lo que eso hace es que mis relaciones con las personas o el medio ambiente o lo que sea que está fuera del trabajo se vuelven menos importantes, y como el trabajo es lo importante, pues voy a estar más dispuesto, al menos la mayoría de personas va a estar más dispuesta a someterse a el control del mercado, ¿no? Y eso quiere decir a lo mejor sumisión al jefe o a la estructura, en fin, que contradice en esencia parte de la ideología del liberalismo, que es nuestra libertad individual. Es paradójico, ¿no? Como esta voluntad en apariencia de ser libres a manera de individuo en realidad se basa en una libertad de mercado para ciertos individuos, para los que pueden tenerla, y su libertad se reduce a una libertad para comprar, para poder tener. Su libertad se basa también en la esclavitud de otras personas, y esto pues pasó desde el inicio de este modelo precisamente con el comercio de esclavos transatlánticos, ¿no? O sea, de personas para venderlas de África a las Américas, y también pues después de que la esclavitud aquí de la gente que vivía en las Américas, yo a veces tengo problemas con decirle América porque es un nombre italiano. Como dato curioso, los nahuas le habrían llamado al continente americano Semanáhuac, pero en el año 2010 el líder aymara Takir Mamani propuso la denominación Abya Yala, que en lengua cuna se refiere al total del continente que conocemos como América. De hecho, propuso a los pueblos originarios utilizar este vocablo como el nombre para designar a nuestro continente y descolonizar nuestro lenguaje. La violencia que hay en el origen de esta acumulación original, ¿no? Cómo esa idea ha ido permeando a lo largo de los últimos 150 años, y especialmente, y esta es otra cosa que también da para otro programa, es la publicidad o la propaganda, porque a través de ella, y por esa razón gastan los miles de millones de dólares o de euros en publicidad las grandes corporaciones, porque tienen que estar dale, chingue y chingue a la gente, haciéndoles creer que un carro los va a hacer sentir mejor, que les vas a gustar más a las morras si hueles a tal loción, que le vas a gustar más a los vatos si tienes más tetas. Está en este constante bombardeo de inseguridades, de aspiraciones, de deseos que juegan a favor de esta ideología de sociedad de consumo. Planteo un par de preguntas. La más obvia, ¿cuáles son nuestras alternativas? Y ahí distingo al menos dos vías. Una es la alternativa desde abajo, que implica trabajo con la comunidad, desde la comunidad, para la comunidad.
y la otra, alternativas institucionales, que sería como organismos que regulen a las transacciones comerciales, productivas, laborales a niveles macro, tanto a nivel nacional o nivel internacional. Este conocimiento de que no es posible seguir así se sabe desde el Club de Roma y son los mismos organismos del norte global. Ahí me quedo con eso, o sea, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde abajo? ¿Y qué se puede hacer también desde más arriba? Si Marx nos sirve el día de hoy para interpretar al sistema capitalista, aunque hay muchas críticas que son pertinentes a hacerle, también el pensamiento clásico nos ayuda a sobrepasar esta dependencia que la interpretación de la realidad social tiene del lenguaje científico. Si te das cuenta, lo que caracterizó a los filósofos a partir de es que dejaron de anclar su reflexión sobre la existencia de una explicación material, como los monistas o los materialistas previos, a una reflexión sobre el mundo moral del hombre. Esa es una revolución filosófica que ocurre en Atenas con Sócrates y Platón, pero eso también ocurre con el pensamiento indígena como alternativa a las perspectivas de desarrollo occidental que hemos descrito anteriormente. Y es que los indígenas no solamente piensan en los derechos del individuo, sino también en los derechos de la colectividad y los derechos del entorno en que se desarrolla esa colectividad, que es la naturaleza. Y la ven no solamente como un marco material de existencia, sino como un ente vivo en sí, que tiene el mismo carácter de dignidad y el mismo hecho de existir y de preservarse que la propia vida humana y los conglomerados humanos. Entonces ahí hay una perspectiva importante que ha sobrevivido al exterminio durante 500 años y que desde esa lucha de supervivencia primero y de emancipación después nos ha dado un montón de lecciones, no solamente de cómo resistir, sino de cómo construir autonomía y ganar libertad. La libertad no es otra cosa que vivir sin miedo. Y ellos han logrado salir de esa oscura noche de los 500 años y empezar a propiciarse luz a través de la organización popular y a través de la construcción de autonomías que les han permitido erradicar enfermedades por las que morían, pero eran enfermedades curables. Erradicar la miseria, erradicar la violencia machista de sus comunidades, el desempleo, la vagancia, el alcoholismo. En redes, hace poco tuvimos un ligero debate y decían, ¿dónde estaban los indígenas zapatistas mientras Cedillo hacía sus tropelías y mientras Salinas y mientras nos despojaba Fox? Bueno, mientras todo eso pasaba, en nuestro pequeño mundo criollo, ellos lo que construían era autonomía. Ellos resistían y consolidaban sus juntas de buen gobierno, sus caracoles autónomos, generaban alternativas y un modelo educativo distinto y propiciaban la organización del mayor movimiento social que existe en México el día de hoy, solo comparable con el feminismo, que es el movimiento indígena a través del Congreso Nacional Indígena. Ahí está la labor de resistencia al exterminio y de construcción de autonomía, que es una labor silenciosa, local, y es una labor que tenemos que tomar nota, que tenemos que tener humildad para aprender de esa experiencia y también voltar a ver al sur de nuestro continente, donde otros pueblos han tenido sus propios procesos de emancipación o de acercarse a esa emancipación, destacando, por ejemplo, los pueblos del Ecuador, que han tenido una revolución ciudadana reciente, también recientemente traicionada, pero ellos se dotaron de una nueva constitución que ha incluido conceptos de origen indígena como el buen vivir, y los han elevado a rango constitucional. Y esto es revolución política e ideológica, porque nos pone la atención en que vivir mejor es siempre vivir mejor que alguien, mientras que bien vivir es convivir y vivir junto a quienes son semejantes a ti, pero también a quienes son diferentes a ti. Y también bien vivir en toda la armonía que sea posible conquistar con el entorno natural que nos acoge. Y todo esto lo he dicho antes porque quiero erradicar esta percepción de que todo el pensamiento vanguardista nos viene de Europa o nos viene del mundo occidental. El día de hoy, desde Barcelona y desde Holanda empiezan a plantearse ideas que desde el año 94 y atrás ya los pueblos y los movimientos indígenas nos estaban señalando. En cuanto a el manifiesto para la recuperación de la ciudad, se plantea en líneas generales la reorganización de la movilidad urbana a través de la reducción de la contaminación y la reapropiación de la calle. La renaturalización de la ciudad para hacer de la salud y el bienestar humano el eje del sentido de la existencia de las ciudades y recuperar y propiciar la biodiversidad urbana. La desmercantilización de la vivienda, erradicando la especulación
y el decrecimiento, que es uno de los grandes retos que nos esperan a nuestra generación, a través de estrategias concretas como la reducción del consumo, una economía social y local, una economía cooperativa y que fomente los pequeños comercios frente a las cadenas y los consorcios, la reducción del consumo de energía en los edificios en general y eliminar las inversiones orientadas a la atracción del turismo o a la mercantilización de las identidades culturales, es decir, vender a los países como mercancías. En la Ciudad de México hay más oficinas vacías en renta que espacios habitacionales disponibles. La gente no tiene dónde vivir cerca de los grandes centros de trabajo. Puedes ver edificios enteros con oficinas que están vacías y se anuncian en renta. Eso lo tenemos que erradicar y se tiene que obligar a los propietarios de esas oficinas a que reorienten el uso de suelo para que sean unidades habitacionales, porque conviene más que la población viva cerca de sus centros de trabajo y no tenga que desplazarse largas distancias porque viven en la periferia, mientras que los centros de trabajo están en el centro de la ciudad. Y rápidamente hablando de los 5 puntos por académicos holandeses, ellos dicen pasar del Producto Interno Bruto a una medición del desarrollo alternativo, donde el crecimiento y la inversión se orienten a sectores públicos estratégicos o críticos como las energías limpias y sostenibles, la educación y la salud, así como pasar de la idea de crecimiento a la idea de cobertura. No es tan importante crecer como distribuir los beneficios de un crecimiento o de una producción de riqueza. Podemos producir un chingo de riqueza y a eso le llamamos básicamente crecimiento. Pero si esa riqueza sigue estando concentrada en pocas manos y no es disfrutable por la gran mayoría de las personas que en realidad son quienes la producen con su trabajo, entonces vamos a aumentar esta condición de desigualdad que nos tiene donde nos tiene. Y por el otro lado, adoptar el decrecimiento hacia la descapitalización de sectores que ya no son convenientes ni son ecológicamente viables, como el petróleo, el gas, la minería o la publicidad. Establecer una estructura económica redistributiva basada en una renta universal básica, un sistema universal de servicios públicos, fuertes impuestos a los ingresos, al lucro, a la riqueza y yo añadiría a las herencias, horarios reducidos de trabajo, trabajos compartidos y el reconocimiento de los trabajos de cuidado. El trabajo doméstico, el aseo, pero también el trabajo de cuidado de los adultos mayores. Una agricultura regenerativa. Esto es muy parecido al policultivo, es decir, varias especies vegetales siendo cultivadas en un mismo espacio. Esta es la base de la milpa. Así que ellos hablan de una agricultura regenerativa que conserve la biodiversidad, que sea sustentable en tanto que sea local y sobre todo vegetariana, condiciones de empleo y salarios agrícolas dignos. Reducir el consumo de viajes, cambiar los viajes lujosos, el consumo despilfarrador por viajes básicos que sean solo necesarios e indispensables, que sean sustentables y además satisfactorios. La ostentación, el despilfarro, la quema de combustible absurda solamente por la comodidad de un viaje debe desaparecer de la lógica de consumo. El cambio más radical que podemos plantear es un cambio en nuestras formas de consumir y de producir. Esa es la base del cambio que necesitamos en este momento histórico. Y por último, la cancelación de la deuda es indispensable tanto para los trabajadores y los pequeños propietarios como para los países del sur global. Así lo dicen con todas sus letras y eso es algo que hemos venido diciendo y seguiremos diciendo en este espacio de reflexión. En este momento, las ciudades están corriendo el gran peligro de que como efecto secundario de las pandemias tengan desabasto de alimentos, porque dependen del campo, pero en nuestro país y en otros el campo ha sido menospreciado y ha sido abandonado. Y el día de hoy vamos a pagar con hambre todo el abandono que durante décadas hemos permitido en el campo. Voy a terminar diciendo esto que aparece en un artículo titulado Buen vivir y vivir bien. Desde esta postura, está hablando de la postura de los originarios, es imprescindible volver la mirada hacia el hablar profundo de los pueblos y sus buenos vivires, que plantean relaciones otras, ya no solo de los individuos entre sí y de ellos con los poderes fácticos, sino del conjunto de la sociedad con la naturaleza misma, a partir de un lenguaje cuántico, donde la materia y toda nuestra realidad dejan de ser sustancias fijas para transformarse en procesos de movimiento permanente, en sucesos que se realizan en el tiempo, en el espacio, bajo una red interconectada y llena de energía, de la cual nosotros, los seres humanos, somos parte. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular.
Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Divide y vencerás por un fin que no justifique los medios, para que el medio sea el fin. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola. A cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, ¿y a quién debo de amar? Si el mar me gustara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo.